Y recibimos a Carlos Luis Torres, director de la librería Lubina, un espacio maravilloso para la literatura, ubicado muy cerca a las instalaciones de nuestro canal en el sector de la Macarena. Carlos, bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros. Paula, el placer es mío, muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo para este buen tema. Quiero empezar por preguntarle eso, ¿por qué quiso ponerle a su librería Lubina como el nombre de uno de los cuentos de Juan Rulfo? Qué maravilla. Lubina es uno de los mejores cuentos de Llano en Llamas. Y creo que Lubina es el mejor cuento escrito durante muchos años, creo que en la primera mitad del siglo en Latinoamérica. Es una historia maravillosa de un pueblo que queda en las colinas, sí, donde siempre pasa un viento cargado de ceniza de volcán. Y en ese pueblo vive un profesor. Ese profesor baja del pueblo después de muchos años y se encuentra con el otro que lo va a reemplazar y le cuenta qué es Lubina. Y se sientan a tomar unos mezcales en la tienda de Camilo y le pide una cerveza y un mezcal y de pronto el hombre habla y habla y se queda dormido sobre la mesa y uno en la última línea se da cuenta que el hombre estaba hablando solo. Esa estrategia narrativa que en mi concepto me parece maravillosa y que asombró a todos los escritores latinoamericanos de ese tiempo y nos sigue asombrando, es Lubina. Por eso mi librería se llama Lubina. Además, yo he sido un profesor durante mucho tiempo. Ah, no, pues qué maravilla la historia que hay detrás de por qué terminó llamándose así este bello y buen espacio. ¿Podríamos hablar, Carlos, de que existe un sello característico en las obras de Juan Rulfo? Porque hay quienes dicen que siempre tocaba temas como la migración, como los viajes. ¿Cree usted que había un sello o no? No, naturalmente que sí y no hay que dudarlo. Juan Rulfo escribe una prosa absolutamente poética. Cuando uno toma los textos de Juan Rulfo, no únicamente se da cuenta que utiliza el sociolecto narrativo del pueblo mexicano, sino que además de eso es capaz de adornar con adjetivos y con imágenes poéticas y elevar un lenguaje de primer nivel a segundo nivel. Entonces uno se da cuenta que una mujer que es la enamorada de Pedro Páramo durante toda la obra y su juventud y que él sueña con ella, se llama Susana San Juan. Susana San Juan, que es muy parecido a la palabra más maravillosa del español, que es susurro. Entonces todos los nombres, todas las palabras, ella tenía un pañuelo con orillas de llorar. O sea, toda la narrativa de Juan Rulfo está construida en medio del lenguaje cotidiano, pero subido de un nivel a otro nivel, que es el lenguaje de la poesía. Construye un pueblo imaginario que se llama Comala. Prefabrica un hombre desde el comienzo hasta el final. Pedro Páramo asiste, él inaugura el pueblo, él inicia Comala y Comala muere con él. Es una epopeya. Construye las bases que dieron oportunidad a que todos los escritores latinoamericanos hicieran lo que posteriormente llamamos el boom. O sea, la construcción de un pueblo, la construcción de una familia, de unos hombres, de un héroe y hasta el final. Las novelas latinoamericanas de García Márquez, de Carlos Fuentes, de muchos de los escritores latinoamericanos del boom, siguen unos parámetros delineados, esbozados por dos hombres en Latinoamérica muy importantes. El primero, Juan Carlos Onetti, y el segundo, Juan Rulfo. Juan Rulfo. Ya que usted lo menciona, Carlos, hablemos de Pedro Páramo, que tiene usted allí uno de los ejemplares de esta buena novela. Quizá podríamos decir que la más famosa de Juan Rulfo. ¿Por qué se convirtió como en esa insignia? Uno habla de Juan Rulfo y la gente inmediatamente lo remite a Pedro Páramo. Sí, Pedro Páramo es la única novela de Juan Rulfo. Sí, es la única. Es la novela más vendida y más importante en Latinoamérica por una cosa, porque es que Juan recoge los mitos, los elementos más importantes de la historia de cualquier hombre. Primero, no solamente el viaje,
sino es la recuperación de su padre. Juan Preciado comienza la novela diciendo: vine a Comala en busca de mi padre. Buscar a su padre es una de las cosas importantes en la historia de los hombres. La muerte. La novela sucede en la muerte. Uno se da cuenta en la primera parte de la novela que lo que está oyendo son la conversación de dos viejas muertas, una que se llama Eduviges Diada y otra Damiana Cisneros, que son dos viejas enterradas hace mucho tiempo y que de pronto uno se da cuenta que la humedad le llegó a sus dos tumbas viejas y las dos ancianas muertas empiezan a hablar. Entonces, cuando uno oye la conversación de dos muertas, cualquier cosa es posible, porque ninguno de los lectores conocemos un espacio como la muerte. Entonces, la novela se sucede en un espacio maravilloso, en la cual todo es posible, y entonces él cambia de tiempo, se adelanta, retrocede, aparecen los fantasmas y Juan Preciado deambula entre la vida y la muerte. Entonces los elementos míticos que suceden en la obra de Pedro Páramo son fundamentales y son sustanciales en la vida de todos los hombres. Una vez tuve la oportunidad de conversar con una amiga surcoreana, se llama Yuji Kim, y Yuji Kim me decía, es que leer Pedro Páramo o leer los cuentos de Juan Rulfo es como leer las historias de los campesinos de mi patria. Yo decía, ¿cómo es posible que los campesinos de Corea del Sur se parezcan a los arenales, a los desiertos, a los pedregales de un pueblo cruzado por múltiples luchas como ha sido el pueblo mexicano en 1918 cuando nació Rulfo, o 17. La discusión es seria en este momento, no sabemos si es en el 17 o en el 18. Hemos acordado que es en el 17, sí, pero muchos aseguran, la página oficial de Juan Rulfo asegura que es en el 18. La guerra de los cristeros quemó los papeles y Juan era un niño huérfano, era un niño huérfano que llegó a un orfanato y a los 14 años se fue para el DF. Pues mire, tengo que decirle que escucharlo hablar es un verdadero placer, sobre todo de un escritor tan maravilloso como Juan Rulfo, que lastimosamente el tiempo en televisión no es más largo, pero que nos encanta esta pincelada que vino usted a compartir con nosotros de este escritor mexicano hoy cuando se conmemoran esos 100 años de su nacimiento. Nos vamos a pausa. ¿Me quiere decir algo más? Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que sí lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Muy bien, Carlos Luis Torres, director de la librería Lubina. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches. Paula, muchas gracias a usted.